Una esfera es la esfera cognitiva, fundamentalmente dado por los trastornos de memoria. Otra esfera es la esfera funcional. El paciente comienza a tener dificultades en la actividad de la vida diaria. Y la última es la esfera en la cual aparecen trastornos de comportamientos. La Asociación Internacional de Psicogeriatría define los síntomas comportamentales de comportamiento y psicológicos de la demencia. Y los define como trastornos en la percepción. Significa, el individuo tiene trastorno en lo que percibe desde el exterior. Trastorno en el contenido del pensamiento. Y ahí tenemos las ideas delirantes, que luego voy a pasar a desarrollar. Trastornos en el estado de ánimo y trastornos en la conducta. Es muy importante la detección por parte de la familia, el diagnóstico por parte del médico y el correcto manejo de los síntomas comportamentales y psicológicos de la demencia. Esta importancia viene dada por, primero, porque estos síntomas contribuyen a la sobrecarga de los cuidadores. Los cuidadores de los pacientes con Alzheimer no se enferman porque el paciente pierde la memoria. Los cuidadores de pacientes con Alzheimer enferman por los síntomas de comportamientos y psicológicos. Y si hay síntomas de comportamientos y psicológicos y hay sobrecarga de cuidadores, lo próximo que hay es una internación temprana del paciente en una institución. Segundo, porque los síntomas de comportamientos y psicológicos aumentan los costos globales de la demencia. Cuando digo los costos globales, me refiero a costos económicos y a aquellos costos que son intangibles, como el estrés del paciente y el estrés del cuidador. También estos síntomas aumentan la incapacidad funcional. Y por último, los síntomas comportamentales y psicológicos inducen la utilización de fármacos, a veces de manera inapropiada, lo que contribuye al deterioro funcional del paciente. ¿Cuántas veces hemos recibido en nuestros consultorios pacientes que no pueden caminar, que están como una tabla porque están con medicaciones incorrectas? Pacientes que vienen babeando porque están con medicaciones incorrectas. Acá hay una enumeración de síntomas psicológicos de la demencia. Depresión, apatía, ansiedad, delirios y alucinaciones. La depresión en la enfermedad de Alzheimer. La depresión en la tercera edad es todo un problema. Sucede muchas veces que el paciente que ya tiene más de 65 años concurre a la consulta porque está deprimido. Y en realidad la depresión trae trastornos de memorias y se nos presenta la dificultad de hacer un diagnóstico de un paciente que comienza con una enfermedad de Alzheimer y está deprimido, o es un paciente que está deprimido y tiene trastornos de memoria. Los síntomas, según Petrarca y Kremer, que nos ayudan a pensar en una depresión en Alzheimer, son lloro, tristeza y desesperanza.
López y colaboradores preguntaron a cuidadores de pacientes con Alzheimer cuáles son los síntomas que ellos darían como importantes. Y estos han dicho en orden de frecuencia: tristeza, llanto, deseos de morir y verse como una carga. La depresión en el Alzheimer es un síntoma psicológico, tal vez el único que comienza en forma tan temprana. Y cuando uno dice deseo de morir y verse como una carga, piensa en una depresión reactiva del paciente que es consciente de la situación que le está tocando vivir. Apatía en Alzheimer. Este síntoma es el trastorno de conducta más frecuente. Es cuando viene a la consulta el paciente y su esposa o el acompañante y dice: antes mi marido era muy activo, se ocupaba de las cosas de la casa, pintaba y cortaba el pasto, y hoy solo sale de la silla para ir a la cama. La psicosis engloba dos grandes tipos de síntomas. Uno, las ideas delirantes, y el otro, las alucinaciones. Las ideas delirantes que tienen los pacientes con Alzheimer, ¿cuáles son las ideas delirantes más frecuentes en Alzheimer? La primera, personas que me roban cosas. También hay ideas como que mi casa no es mi casa y llévenme a mi casa, pero ¿dónde te crees que está? Pero quiero ir a mi casa. Y hay otra paciente que tiene alucinaciones que la casa está llena de criaturas. Una de mis pacientes, que tenía un origen, vivía en el campo, ella está muy tranquila porque en el comedor tiene gallinas, ovejas, pero lo vive tranquilamente. La agresividad en el paciente con Alzheimer resulta un problema no solo para el cuidador, sino también para el paciente, porque muchas veces el cuidador se maltrata al paciente. Dice: me la diste y te la voy a dar. Y uno encuentra pacientes con golpes. El vagabundeo muchas veces tiene una respuesta ineficiente a los psicofármacos. Así que cuando hay vagabundeo, no solamente son pastillas, sino que hay que poner personal que a uno lo reemplace y se haga cargo de la situación. Las alteraciones del sueño en la enfermedad de Alzheimer tienen un curso paralelo a la evolución de la demencia. Cuando más avanzada está, más problema para dormir. Los pacientes se retraen, no quieren ver familiares, no quieren ver amigos, cada vez más solitarios, pierden su autoestima, su entusiasmo, están menos afectuosos. Hay que hablar con una voz como siempre se le habla. No tienen la capacidad de entenderte lo que le querés decir. Ansiedad y depresión en el 50% de los cuidadores. Porque este estrés que sufre el cuidador afecta su salud, tanto física como mental. Bajan las defensas, se deprime, y el estrés del cuidador es un predictor importante de institucionalizar al paciente. El reconocimiento, el estudio y el tratamiento de estas alteraciones incrementa la calidad de vida del paciente y de la familia, a la vez que retrasa la institucionalización del paciente con enfermedad de Alzheimer. Antes de terminar, vivir con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer es un reto. Hemos aprendido que, entendiendo la enfermedad y sus efectos, aprendiendo más sobre cómo se cuida una persona con la enfermedad, cuidando de uno mismo, pidiendo ayuda, aceptando la ayuda, siendo creativo, paciente y realista, mirando hacia el futuro y planificando, la vida será más fácil.